Shabbat Shalom, esta es la congregación 20 finales del sector Candelaria en Arecibo, en la carretera número 2. Y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy empezamos con una nueva parashá, la parashá número 49, la parashá Kitetse. Y esta parashá la encontramos en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, versículo 10, al capítulo 25 y versículo 19. Y un significado para Kitetse es cuando salgas fuera. Hacemos una introducción sobre lo que lo que estuvimos hablando la semana pasada y lo que vamos a hablar en esta, porque la semana pasada estudiamos la parashá Shoftim, que era jueces, y esta parashá se centró de manera bastante amplia en el sistema de culto, en los procedimientos judiciales y la administración de la nación. Y la porción de la escritura de esta semana, que es parashá Kitetse, incluye 74 de los 613 mandamientos contenidos en la Torá. Y estos mandamientos incluyen diversas leyes penales, civiles, familiares, así como deberes morales y religiosos de los israelitas. Nos habla también sobre la maldición y la muerte en un árbol. Esta porción de la Torá es una recopilación muy práctica de enseñanza que trata directamente con la mayoría de las situaciones de la vida real, desde los derechos de herencia del primogénito hasta cómo tratar con los niños que son rebeldes, que son obstinados, desde devolver los objetos perdidos a su dueño hasta construir vallas de seguridad alrededor del techo de una casa para evitar la pérdida de vidas, desde la protección de los vivos hasta cómo tratar el cuerpo del difunto, y el tratamiento ético de un cadáver que se extiende a los criminales colgados de un árbol después de haber sido condenados por un delito capital, que dice, ¿verdad?, que deben bajarse y enterrarse el mismo día. Y los cuerpos no se pueden dejar de la noche a la mañana, ya que cualquier persona colgada de un árbol es considerada maldita por Elohim. Entonces entramos de lleno a esta parashá en el capítulo 21, versículos 10 al 14, donde nos dice: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Yahweh tu Elohim los entregare en tu mano y tomare de ellos cautivos, y viere entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciare y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, ella rapará su cabeza, cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto que la humillaste. La mujer cautiva, que es Israel representado por una mujer en las Escrituras, sin duda nos va a hacer referencia a nuestras propias vidas. Éramos cautivos del pecado, del mundo, y fuimos comprados a precio de sangre, según nos dice el rabino Shaul, donde dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, exaltad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro ruach, vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. También en 1 Corintios 7, 22 al 23 dice: porque la persona que era esclava es libre en el Adón. Asimismo, alguien que era libre cuando fue llamado, ahora es esclavo del Mashiach. ¿Por qué? Porque por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces volvemos al texto, al Peshat, donde dice: y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, la codiciare, la tomará para ti como mujer, la meterás en tu casa, raparás su cabeza, cortarás sus uñas, quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa, llorará a su padre, a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será tu mujer. El Creador en su justicia siempre piensa en el más débil. Y notemos el proceso, ¿verdad?, que tiene que pasar esta mujer para poder ser, ¿qué?, aceptada. De acuerdo al Midrash, las mujeres de los pueblos paganos se vestían de manera llamativa para seducir a los enemigos. Y por eso el Creador advierte que si un israelita se enamora de una cautiva, tiene que pasar por ella un proceso antes de la decisión final.
Y dijimos, ¿verdad?, que debe de pasar un mes. Ella tiene que pasar un mes llorando a su familia, llorando su pasado. Debe cambiar su apariencia rapando su cabeza. O sea que la misma ley establecida para el leproso es este mismo proceso, que es una manera de ser limpio. Entonces en Levíticos capítulo 14, versículo 8 dice: y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. ¿No es la misma ley para el leproso que para ella? Entonces cuando dice cortará sus uñas, realmente en hebreo la palabra no es cortar, sino es que hacer, arreglar. En hebreo esa palabra se llama asá, A-S-A-H, asá, y significa arreglar o hacer. Número 4 dice: se quitará el vestido de cautiverio. Y mire lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, ¿qué?, viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu, en el lugar de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Elohim en la justicia y kadushá, o sea, la santidad de la verdad. En el número 5 dice: se quedará en la casa. O sea, ella tiene que familiarizarse con la vida de Israel, cómo viven, cómo se mueven, qué hacen, ¿verdad? Tiene que familiarizarse con todo eso. Entonces dice: llorará a su padre y a su madre un mes entero. ¿Por qué dice que tiene que llorar un mes entero? Porque tiene que romper vínculos con el pasado. No era fácil ser mujer en esos tiempos. Entonces también nos dice en el tiempo de decisión: si le gusta en su nueva apariencia, dice que la tomará por esposa, si no, la dejará ir libre. ¿Qué hizo el Creador con Israel al salir de Misraim, al salir de Egipto? Porque todo esto, ¿verdad?, una cosa lleva a la otra, una comparación con la otra, y nosotros tenemos que, ¿verdad?, hacer esto. Abacadosh le dio un mes de proceso en el desierto. Y después que le dio ese mes de proceso en el desierto, ¿qué él hizo ahí? Los pasó por las aguas amargas, le dio tiempo para deshacerse de su pasado de Egipto, de Misraim, los probó, y 3 días antes de darle la ketubá de boda, que es la Torá, le ordenó bañarse, le ordenó lavar su ropa, o sea, cambiar su apariencia, y le preguntó si aceptaba obedecer sus mandamientos. Entonces, si la cautiva agrada al novio y hace el proceso de limpieza, de salir del pecado, y se familiariza con Israel, entonces dice que la tomará, ¿por qué?, por esposa. Si no le agrada por no haberse sometido, dice que entonces la dejará ir, porque esto es ¿qué?, por libre albedrío. Así que nosotros tenemos que entender y que desde la Torá las controversiales palabras de Yeshua: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre. Ahí continuaremos con eso más adelante. Entonces, seguimos el capítulo 21, versículo 15 al 17. Dice: si un hombre tuviera 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás. ¿Por qué? Porque es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Nos habla a nosotros de una amada y otra aborrecida. Si nos vamos a acercar al libro de Lucas, donde nos dice en el capítulo 14 y versículo 26, si alguno viene a mí, dijo Yeshua, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esto ha causado muchas situaciones diversas, ¿verdad? Porque vamos a entender el término aborrecida u odiada. Aunque la palabra en hebreo es sanei, S-A-N-E-I, sanei, que significa odiar o aborrecer, en realidad la expresión es un hebraísmo
que significa querer menos o poner en segundo lugar. O sea, varios ejemplos nos confirman este hebraísmo. ¿Cómo quién? Jacob amaba ¿a quién? A Rachel, pero fue obligado a casarse con Lea. O sea que en Bereshit capítulo 39, versículo 21 nos dice que Lea era menospreciada usando la misma palabra hebrea Sanei, pero en el contexto general de la relación no encontramos, ¿verdad?, que el sentimiento de Jacob fuera de odio, sino de que él amaba menos a Lea que a Rachel. ¿Ven? Entonces, por lo tanto, lo que Yeshua decía usando el hebraísmo en Lucas 14:26 era: si alguno viene a mí, no se vuelvan locos. La gente dice: no quiero saber de mi padre ni de mi madre, no quiero saber de nadie, ni de los hermanos míos quiero saber. No, usted no se vuelva loco con eso. Usted tiene que estudiar la Torah y entender qué es lo que está diciendo las Escrituras claramente. Yeshua dijo: si alguno viene a mí y no ama menos, ¿ven? Y no ama menos a su padre, madre, mujer e hijo, hermano y hermana, y aún también su propia vida, que a mí no puede ser mi discípulo. Él no está diciendo que odie a su padre y a su madre. Él no está diciendo que los aborrezca. Él lo que está diciendo: si no ama menos. ¿Ven? O sea que en primer lugar en nuestra vida tiene que ser para nuestro Elohim. Y Yeshua es su imagen visible. Eso lo vemos en ¿dónde? Colosenses capítulo 1 versículo 15, donde dice: Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. O sea, entendemos que este texto no dice: mira, odia, aborrece, sino que ama menos, pero sino poniendo ¿qué? Poniendo primero a nuestro Abacadosh en nuestra vida. Primero él, segundo él, tercero él, si sobra algo también para él. Y luego lo demás es secundario, porque él debe ser el primero, ¿verdad?, en nosotros. Pasamos al capítulo 21 y versículo 18 al 21, donde dice: pena de muerte a un hijo contumaz. Vamos a entender esto. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, y algunos dirán: ¿y qué es contumaz? Que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. A primera instancia, cuando usted lee eso, usted dice: wow, mi propio hijo, como yo hice una cosa, el hijo mío puede ser lo más malo que sea, y yo no le voy a hacer una cosa como esa. Pero nosotros tenemos que entender este texto. Cuando dice contumaz, contumaz significa en hebreo sarar, S-A-R-A-R, sarar, que significa terco, pertinaz. Y mire que hay gente terca. Y cuando dice rebelde, está hablando de mará, M-A-R-A-H, mará, que significa rebelde. Cuando ya se han hecho todos los procesos de disciplina y el hijo definitivamente no cede su rebeldía, la orden del Creador es matarlo para exterminar el mal del pueblo. En la tradición judía se cree que este mandamiento nunca fue ejecutado y que servía de ¿qué? De escarmiento al pueblo, ya que los niños aprendían desde pequeños las consecuencias de la rebeldía. Los niños, cuando ellos estuvieron, ¿verdad?, que salieron de Misrayim, ellos no estaban como los niños de hoy en día. Ellos no tenían todo lo que los niños de hoy en día. O sea, ¿qué tenemos nosotros que entender? Que muchas leyes y mandamientos de Yahweh son preventivas por naturaleza. ¿Usted sabe lo que es preventiva? Prevenir. Es lo mismo que cuando le dice: si te come la luz roja, son $500. Y no solamente porque te comiste la luz roja son 500, nada más que porque el guardia te para son 50. Ahí de entrada, 50. Luz roja, 500. Y si te pones bravo, toma 100, 200. O sea,
Pues esto fue lo que hizo el poderoso. Hizo leyes y mandamientos preventivos. Entonces, en caso, ¿verdad?, de que los hijos rebeldes, que a pesar de haber intentado disciplinarlos, tanto el padre como la madre, continúan siendo rebeldes, glotones y borrachos, deben ser apedreados públicamente hasta morir. Una dura ley, ¿verdad? La misma palabra nos da una clave para entenderla. ¿Qué dice? Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. O sea, la distorsión en la educación de los hijos hoy ha hecho que no comprendamos el pensamiento de Yahweh y que mucha gente inclusiva lo vea como un Elohim cruel y duro. ¿Es así? Hoy los hijos gobiernan a los padres. Son ellos quienes ponen las reglas. Contradecirlo les causará ¿qué? Trauma, de acuerdo a la psicología moderna, porque si tú coges a un muchacho, lo regañas, le dices algo, ay, ya lo estás traumatizando. Y los que crecimos nosotros del 60 y pico para acá, y anteriormente a eso, el respeto que había que tener a los padres, y aún la Escritura nos lo dice a nosotros, honra padre y madre para que tus días sean alargados en la tierra. Porque hoy lo que tenemos es un montón de malcriados, un montón de falta de respeto, un montón que no tiene ningún tipo de sentimiento ni de apatía por las personas adultas mayores. Entonces, hay esta distorsión, ¿por qué? Porque el mismo sistema lo ha hecho, nos ha quitado, ¿verdad? ¿Qué? Nos ha quitado a nosotros el coger y disciplinar a nuestros hijos. Entonces, hoy los hijos que quieren hacer lo que ellos quieren gobernar a los padres. Entonces, si usted le pone reglas, ellos no las quieren obedecer. Usted le pone instrucciones, esto es lo que tiene que hacer, ellos no lo hacen. Y sin embargo, van a la escuela, hablan con la trabajadora social, les dicen esto. Ay, ese muchacho está traumatizado, eso tiene un trauma. Porque esa es la psicología moderna. A nosotros, antes, el psicólogo de nosotros era la correa, era la chancla, era la vara y era la bofetada. Y te callas la boca. Y ya usted sabe, que todo el mundo sabe, ¿verdad? Tú hablas cuando ya tú sabes. Cuando tú veas una gallina por ahí y entonces tú la veas, la observas, entonces tú hablas cuando observes la acción de esa gallina. Y eso era lo que nos hacían a nosotros. O sea que la disciplina y las reglas son las grandes ausentes en la mayoría de hogares. Y aún se enseña a los niños a llamar a la policía si son disciplinados físicamente, cuando Yahweh nos enseña a disciplinarlos con vara para que sean hombres de bien. ¿Qué nos dice la Torá en Proverbios capítulo 23, versículo 13 al 15? No dejes de disciplinar al joven. Si lo castigas con vara, no se morirá. Castígalo con vara y así lo librarás de la muerte. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también mi corazón se regocijará. O sea, ¿pueden imaginar por un momento el tiempo y lugar de este mandamiento? Israel no tenía cárceles. ¿Por qué? Porque todavía eran errantes en el desierto. Por lo cual, una conducta desordenada en un muchacho se podía esparcir a los demás si no había un escarmiento público. Entonces, es seguro que no muchos casos de ejecución se conocieron entre el pueblo. ¿Por qué? Porque la severidad del castigo hacía que pensaran las cosas dos veces antes de violar el principio de sometimiento a la disciplina de los padres. Pero hoy en día no es así. La Escritura nos dice más en el libro Proverbios, madruga a disciplinarlo. ¿Y qué más nos dice la Torá al respecto si hablamos de los muchachos? Dice que el muchacho consentido es la vergüenza de la madre. No dice del padre, dice de la madre. ¿Por qué? Porque se supone que ¿verdad? Los israelitas, las mujeres eran las que enseñaban a los niños a leer Torá y a guiarlos en la Torá. ¿Hasta qué edad? Hasta 5, 6, 7 años. Y ahí entonces entraba el padre. Pero hoy en día no es así. Hoy en día nace el muchacho y usted sabe que
Eso fue hace poco, antier. Los muchachos nacían y nacían con los ojos cerrados. Y dice que pasaban 8 y 10 días y el muchachito no abría los ojos, que a veces había que echarle unas gotitas y esas cositas para que ellos pudieran abrir los ojos. Y entonces, ya estaba viendo yo un video donde dice que los niños de hoy en día ya no son como los de antes. Porque un bebé, para que pudiera alzar la cabeza, y yo le digo, porque yo trabajé muchísimos años en nursery, eso tenía que esperar usted un tiempo para que pudiera balancearse. No, yo viendo un muchacho que lo que tenía apenas era un mes y ya estaba mirando así. Yo me quedé anonadada con ese video. Yo, ¿pero qué es eso? O sea, estamos viviendo tiempos y sabemos, ¿verdad?, que la medicina ha influido mucho en esto, por la cuestión de la pandemia y todas esas situaciones, influyó mucho en esto. Pero la situación con los hijos en las casas se está poniéndose más difícil. ¿Por qué? Porque en la escuela le están diciendo, si usted, su padre o su madre le da, porque ya lo van a ver como maltrato, usted inmediatamente viene aquí y nos lo dice a nosotros. Ah, pero entonces el muchacho en su rebeldía va y lo cuenta, ay, que mi papá me dio, pero no le indagan por qué le dio. Que me dio, que mira para allá como me dejó el canto, que siento. ¿Qué hacen ellos? Departamento de la familia, para que se venga a ser responsable. Entonces llevan al padre a la corte, los hijos entonces se los quitan, y si no tiene un familiar que se los entreguen, los llevan ¿a dónde? A casas sustitutas. Que en casas sustitutas muchas veces yo vi allí en el nursery niñas de 13 y 14 años pariendo muchachos porque las llevaron a casas sustitutas porque no querían estar con sus padres. Pero allá en la casa sustituta les fue peor. Entonces, si usted tiene reglas en su casa, si usted tiene instrucciones en su casa, el adulto es usted, ellos tienen que obedecer lo que usted diga. Y si no quieren obedecer lo que usted diga, haga como digo yo, 1, 2, 3 puertas. La que más te guste tú puedes escoger y te puedes ir por esa puerta. Pero te voy a decir una cosa, la vida allá afuera no es fácil. La vida allá afuera no es fácil, ¿por qué? Porque somos padres que le damos ¿qué? Le damos todo en la mano. O sea, en casa, cuando los hijos míos querían algo, mami, que necesito chavo aquello, pues ¿dónde el país tuyo? ¿Dónde Roe? Iba donde Roe, mira que yo necesito chavo, que voy por una actividad, tengo un carro ahí para que me lo lave. Mira, el patio le pasa la máquina. ¿Ves? Y tener que ganarse el dinero. Pero ¿qué hacemos nosotros hoy en día? Ah, necesito esto y usted rápido, miren, toma. Aunque no tenga, usted lo saque y lo busca de donde sea. Eso es un error. Estamos mal. Estamos mal. Porque no le estamos enseñando que las cosas hay que ganárselas. Entonces eso le da a ellos ¿qué? Le da libre albedrío de faltarle el respeto a usted, de decirle lo que ellos quieran y entonces exigir que usted le dé. ¿Por qué? Porque eres el hijo. No, si el adulto es uno. El que tiene que conseguir las cosas es uno. Usted no sabe cómo yo las consigo, usted no sabe que yo trabajo, ¿cómo hago? Póngase a trabajar también, póngase a producir. Entonces, últimamente nosotros vemos que lo que estamos criando es ¿qué? Inútiles. Ay, pero esto es una palabra fuerte. Ajá. Vamos a aclarar algo. Quizás puede ser que él diga que de mi boca sale esa palabra que es una palabra fuerte. Pero yo quiero que usted haga un análisis lógico y crítico y usted me diga a mí cuántos están estudiando para ser doctores, para ser abogados, para ser gobernadores, para ser senadores, ingenieros, arquitectos. ¿Quiénes están estudiando eso? ¿Usted sabe qué es lo que están estudiando hoy en día? Ay, yo quiero ser youtuber. Eso es lo que usted ve. Influencer, youtuber. Entonces cuando usted se enferme, ¿a qué doctor usted va a ir? ¿Al influencer? Cuando usted necesite hacer los planes del gobierno, ¿a quién va usted a ir? ¿A un youtuber? No estamos pensando y no estamos analizando. Y este problema viene desde nuestra casa. Porque nosotros los padres
Mire, me incluye, ¿verdad? Para que no digan, ah, no, pues está diciendo nosotros. No, nosotros los padres estamos criando mal. Porque le estamos dejando al sistema, a la escuela, que sean ellos los que cojan a los hijos y los eduquen. Pero la educación comienza en la casa. La misma escritura nos dice a nosotros, instruye al niño, instrúyelo. ¿Y qué es instruirlo? Enseñarlo. Instruye al niño. Pues nos toca a nosotros instruirlo. No decir, ay, que se acaben de largarse para la escuela, para que se harten allá y se coman la nevera de allá de la escuela y para que no me molesten y para que me dejen tranquilo. Estamos cometiendo un error con eso. Después no vengamos donde Abacados a venir a arrodillarlo, que mira este muchacho que está usando droga, que está haciendo esto, que está haciendo aquello. ¿A quién le van a echar la culpa? A usted, porque usted no ha sabido disciplinarlos. Por eso la Torah nos dice, madruga a temprano con la vara. Porque usted sabe que nadie se ha muerto de varazo. Nadie se ha muerto de correazo. Yo no me morí con las peras que me daban. Y eso que yo no hacía nada. Que si hubiera hecho peor todavía yo no estuviera aquí. Y nuestros padres antes nos metían unas peras Y seguimos ese sistema porque yo crié 2 varones y mis varones eran fuertes. Y yo agarraba la correa y a mí yo no me encomendaba a nadie y toma, y vete a la escuela. Que te van a llamar trabajador social, te van al departamento de la familia y te van a llevar a otro lado. Y a mí no me vas a volver a ver. Eso tuvo que hacer mi hermano con la hija de 14 años, rebelde, quería estar haciendo vida social. Que yo no la quiero, llévesela. El departamento de familia se la llevó, pero se la llevó las hermanas. Entonces las hermanas, al principio, ay bendito aquello, pero cuando le empezó a hacerle las averías ya a las hermanas, no, yo aquí no te quiero. ¿Qué terminó la muchachita? Casándose. No me soportaste, no me soporta que no, pues. Si tú como hijo quieres hacer lo que a ti te viene en gana, tú simplemente lo que tienes que hacer es coger tus motetes e irte. Porque sabes que en cada lugar que tú vayas siempre va a haber unas instrucciones y siempre va a haber ¿qué? Una disciplina. ¿Sabes? Reglas, hay reglas. Y reglas las hay donde quiera. Y si usted no quiere que nadie lo mande, usted está equivocado. ¿Por qué estamos equivocados? Porque hay jerarquía. Si nosotros nos ponemos a analizar, Yahweh está por encima de Yahshua. Yahshua está por encima del Cohen del hogar, el hombre de la casa. El hombre está por encima de la mujer, porque la Escritura dice que el hombre es el esplendor de la mujer. En otras versiones dice la gloria de la mujer. Es el esplendor de la mujer. La mujer tiene que someterse ¿qué? A su marido, como la Proverbios 31, mujer virtuosa. Entonces, si usted va a un trabajo, ¿quién usted tiene por encima? ¿Al jefe? ¿Y el jefe quién tiene por encima? Otro supervisor. ¿Y ese supervisor a quién tiene por encima? El gerente. ¿Y ese gerente a quién tiene por encima? El dueño. Entonces usted se va a la escuela y cuando va a la escuela tiene un director. Y por encima de los maestros está el director. Y después viene usted respetando a los maestros. Y donde quiera que usted vaya siempre va a haber alguien por encima de usted. Y eso que hay gente que dice, no, y por encima de mí ni el sombrero porque no lo uso. No, por encima de ti está el poderoso de Israel, que siempre va a poner a alguien por encima de ti. Y eso es que nos dice a nosotros, que tenemos que respetar, que tenemos que continuar, ¿verdad? Miren, en línea recta ahí, respetando leyes. Porque entonces si usted comete un acto y lo llevan a corte, ¿quién está allí? El juez. Y estando el juez también tienen el alguacil. Y yo veo como la gente, ¿verdad? Cuando van a la corte y están ahí, no gafas, no gorra, no pantalones cortos, no mascarera de chicle. Y el alguacil viene y dice, todos de pie, que llegue el señor juez, tal y tal. Y todo el mundo calladito de pie.
Y yo los observo y yo digo, eso es solamente un hombre. Un hombre. Imagínate cuando vayamos de pie delante del poderoso a ser enjuiciado. Ábrame en el libro de las memorias y ábreme en el libro de la vida. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Siempre va a haber alguien por encima de nosotros, aunque usted diga que no quiere, que no le agrada, que Yahweh está por encima de Yahshua, y Yahshua dijo, hágase como tú quieras, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Miren lo que dijo Yahshua siendo el Hijo, hágase tu perfecta voluntad, que no se haga como quiera yo, sino como quieras tú. Entonces, no, que yo que no quieres que te manden. Es difícil someterse, pero hay que hacerlo. Hay que someterse y uno tiene que aprender, ¿verdad? Respirando, pidiéndole al poderoso que le ayude, ¿verdad? A usted poder entender, comprender todas las cosas que usted tiene que obedecer y mantenerse ahí. Porque es bien difícil para muchos. Pero que no se nos olvide a nosotros que nuestros hijos, nosotros somos el ejemplo para ellos. Es mejor que digan que en mi casa fueron fuertes, fueron difíciles y yo salí sin vergüenza porque me dio la gana. Pero no fue porque mis padres no me pusieron vergüenza, porque mis padres me pusieron vergüenza. Continuamos. El capítulo 21, versículos 22 y 23 dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaré que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. ¿Por qué tuvieron que bajar a Yahshua del madero antes de que oscureciera? Yahshua estaba colgado en el madero. Cuando estaba colgado en el madero. Entonces, ¿por qué tuvieron que bajar a Yahshua antes de que oscureciera? Yahshua aún en su muerte cumplió la Torá al pie de la letra. Su cuerpo no podía ser dejado en la noche en el madero, y peor aún si como en aquel día comenzaba ¿qué? Porque Él fue nuestro cordero. Celebramos Pesach, y después que nosotros celebramos Pesach, inmediatamente ¿qué cae? Los panes sin levadura. Entonces no lo podían dejar ahí porque comenzaba entonces el día de reposo del pan sin levadura también ahí incluido. O sea que esta es una de las leyes que debieron ser observadas en su ejecución y su muerte. Y recordémonos que la Torá es eterna. Entonces, algo que tal vez muchos no entienden es la cita de Gálatas, donde se afirma que Yahshua se hizo maldición. Ay, ¿cómo usted dice una cosa como esa? Gálatas 3:13 dice: Yahshua nos redimió de la maldición de la Torá, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un ¿qué? En un madero. O sea, que es la Torá la que afirma que maldito por el Creador es el colgado. Y quienes merecíamos estar allí éramos todos los que habíamos abandonado la Torá y el Elohim de Israel. Pero el que nunca pecó tuvo que pagar por nosotros el precio de nuestra redención. Y tanto hoy, pisoteando este sacrificio de amor, por ganar buena opinión de los hombres, nos olvidamos que Él fue ¿qué? El que nos cogió delante del poderoso, y Él, restauración. Él fue la restauración. ¿Restauración sobre qué? Porque nadie puede ir al Padre, dijo Él, si no es a través de mí. El Mashiach tuvo que pagar por nosotros, y con todo y eso la gente dice: ay, yo no lo mandé a morir. Yo no le dije que estuviera allí, yo no le pregunté. Dice el necio en su corazón que no hay Elohim. Y sabemos que el poderoso, ¿verdad? Lo hizo ¿para qué? Para reconciliarnos. Yahweh hizo que su Hijo se entregara para reconciliarlo, porque lo dice en Yohanan 3:16, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea la gallina, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué bueno es nuestro abacados. El capítulo 22 y versículo 1 al 4 nos habla sobre el buen vecino, que dice:
Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverá. Y así harás con su asno, así harás también con su vestido. Y lo mismo hará con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. En el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 20, versículo 15, dice, no hurtarás. Ganat, en hebreo. Ganat. La segunda parte del Shema también dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el cuidado y respeto por la propiedad ajena es característica de los hijos de Yahweh, así como la sensibilidad frente a las necesidades ajenas. La sociedad se basa en gran medida en la confianza que las personas pueden tener en los demás. Pero ya la gente hoy en día ha perdido la confianza en todo el mundo. Es bien difícil usted creer en las personas. Y cuando se pierde la seguridad personal, la shalom y la capacidad de amar y cuidar el entorno, se van a ver ¿qué? Amenazados. Entonces nosotros, como hijos de nuestro Elohim, estamos llamados a ser ¿qué? Diferentes. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que sembrar de que mira, aquel podrá ser así, pero nosotros somos así. ¿Por qué? Porque todo aquel que puede perdonar algo que alguien le ha hecho, se convierte en una persona valiente. ¿Ven? Capítulo 22, versículos 6 y 7 dice, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos, sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomará los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Aún así, mira cómo te dice, para que te prolongue los días. El Creador cuida y ama toda su creación. En el Salmo 50:10 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, que del cuidado del Creador con la naturaleza, con toda su creación, tenemos un hermoso mensaje de Yeshua, que especialmente en este tiempo, no debemos olvidar. Y ese mensaje se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, donde nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves de los Shamayim, que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir estatura a un codo? Y por el vestido, ¿y por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con todo su esplendor se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Elohim la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? ¿Por qué? Porque los goyim buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Pero qué nos dice? Mas buscad primeramente el reino de Yahweh, y dice su justicia, pero también dice, y su salvación, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, y basta cada día su propio mal. Y hay gente que todavía está viviendo en el pasado. Tiene un presente y no se dan de cuenta que dice presente. Cuando dice presente es un regalo. Porque presente es un regalo. Mira, un presente para ti. Es un regalo. Entonces, ¿por qué debemos de pensar mañana? Ay, que mañana yo tengo que hacer esto, mañana yo tengo que pagar aquello. No, vive el día de hoy. Si mañana no amanece para ti. Y si no abres los ojos mañana. Y si no te puedes levantar de la cama.
Porque la gente se acuesta y no se levanta. O si se acuesta y se levanta torcido. Y entonces no puedes ir a trabajar. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿A revolcarte? No. O sea, con el día de hoy, afánate ya con el día de hoy, mira, poderoso. Siempre dice las Escrituras que nosotros tenemos que decir si Yahweh quiere, si Yahweh lo permite. Mañana iré a esta ciudad, mañana iré a hacer aquello, si Yahweh así lo permite. O sea, si Él quiere esa noche permitir que al otro día por la mañana devolverte tu alma en compasión. Porque si Él no lo hace, entonces ¿para dónde tú vas? Para adulto. Y nunca te diste de cuenta. Ok, cuidados en la casa. El capítulo 22 y versículo 8 nos dice: cuando edifiques casa nueva, harás cerca tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayera alguno. Cuando yo leo los mandamientos como este en la Torah, siempre pienso, ¿cómo fue posible que pensáramos o creyéramos que la Torah o la ley de nuestro Abacadosh era maldición a nuestras vidas? Él es un padre amoroso. Es un Elohim enseñando a sus hijos a vivir de manera correcta. Mire, nos pasó a esa tierra prometida. Pero cuando nos pasó esa tierra prometida, le dio todas las instrucciones y de instrucciones de cuidarlo. Cuando tú tengas una casa nueva, hazle una cerca, ponle una cerca. Pues como si estás tuviendo, porque en esos tiempos hacían ¿qué? Eran segundos pisos. Si tú estás allá arriba, en una cerca, no vaya a ser que un muchacho de ahí se caiga y le pase cualquier cosa. O sea, Yahweh pensó en todo. Y así mismo se lo enseñó. Entonces, ¿qué le enseñó él? Cómo cuidar la naturaleza, la casa, los hijos, las finanzas, etcétera, etcétera. O sea, que aquí nos enseña normas de seguridad en nuestras casas. Y con razón dijo Moshe en el libro de Deuteronomio de Barín 4, 5 y 9. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Elohim me mandó. ¿Para qué? Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, y los cuales oirán todos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Yahweh nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicio, justo como es toda esta Torah que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate, mira cómo dice, guárdate, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Ven? Qué bueno es el poderoso por su bendita Torah. Ok, yugo desigual. El capítulo 22, versículo 9 al 11 dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y vino juntamente. O sea, dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Aquí el mandamiento nos habla de dos clases de animales. Uno que es kosher, que es limpio, y otro que es inmundo. El otro animal es inmundo. Entonces, ¿a dónde apunta esta enseñanza? Si leemos en Corintios 2, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz, la con las tinieblas? O sea que nuestra vida, el trabajo, el negocio debe estar rodeado de personas creyentes, porque ¿qué relación podemos tener con personas incrédulas? Y terminarán entonces ¿qué? Afectándonos con sus pensamientos y con sus costumbres. El Creador quiere un pueblo separado, apartado, consagrado. Por eso desde la creación nos habla de juntarse todos según su ¿qué? Su especie. O sea que la naturaleza, la creación y aún las telas, que es lino de planta y lana de oveja, deben guardar el principio de no mezclar para que llevemos el conocimiento más allá.
O sea, a la esfera espiritual donde tenemos que aprender a separar ¿qué? Lo kadosh de lo profano. O sea, en la otra escuela dicen lo santo, pero no es lo santo, es lo kadosh, lo limpio de lo profano. Entonces, en Levítico 10:10 nos dice, para poder discernir entre lo kadosh y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Ezequiel 22:26 nos dice, sus Kohanim violaron mi Torah y contaminaron mi santuario entre lo kadosh y lo profano, no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. También en Ezequiel 44:23 nos dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo kadosh y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, porque no mezclan la lana y mezclar el lino. La lana proviene de animales y el lino proviene de las plantas. Entonces, a propósito de esta prohibición de las mezclas, quiero hacer una reflexión con ustedes. Cada vez más y más se impone en las raíces hebreas el concepto de judíos y gentiles. Quiero que me presten su atención. ¿Para qué? Para hablar de Israel. Y ese concepto es inaceptable a los ojos del poderoso. Ay, ¿qué va a decir ahora la Roa? Judío pertenece al pueblo kadosh sin duda alguna. Pero voy a parafrasear bien suave. Gentil, pagano, significa, ¿verdad? Gentil significa pagano, perro, 20 cosas. ¿Que son qué? Naciones fuera de Israel, personas sin Elohim, sin promesas y sin Torah. Entonces, no es posible que el Todopoderoso pensara siquiera en mezclar judíos y gentiles. No, pero éramos nosotros. Tranquilo. O sea, kadosh con pagano, imposible. Recuerden siempre que el plan del Creador fue que dividir a Israel en dos casas, muy claramente definidas en la Escritura desde Bereshit hasta Apocalipsis. Efesios capítulo 2 y 11 al 22, ¿verdad? Ahí nos advierte muy claramente que cuando un gentil o pagano cree en Yeshua, deja de ser gentil. Y entonces, ¿qué adquiere? Adquiere la ciudadanía de Israel. Una vez injertado en el olivo kadosh de Israel, y eso usted lo encuentra en Romanos capítulo 11, dice que ya no es gentil. Por eso se une lo kadosh con lo apartado. O sea, por favor, no permitamos que le sigan diciendo a usted gentil, porque eso es un insulto para quienes hemos creído en Yeshua y hemos sido injertados de nuevo en el olivo kadosh. Nosotros somos ¿qué? Separados, consagrados, no nos dice la Escritura. Somos real Kohanim, real sacerdocio, nación kadosh, porque fuimos ¿qué? Separados y escogidos para integrarnos a un pueblo ¿qué? Kadosh. Por eso están las dos casas, Judá y la casa de Israel. Y la casa de Israel, la que está ¿en dónde? En las naciones. ¿Todos entendieron eso? Ok. El capítulo 22, versículo 12, donde nos habla sobre los sisiot, los sisit. Te harás fleco, mire cómo le digo, te harás fleco en las cuatro puntas de tu manto. ¿Tu manto es qué? De tu talit. Te harás fleco en las cuatro puntas de tu manto, de tu talit, con que te cubras. 1, 2, 3, 4. Yo tengo mi velo, pero si fuera, ¿verdad?, el manto de los varones, el talit. Préstame tu talit, Jeremías. Ven aquí para mostrar lo que estoy hablando. Ve, este es el manto, este es el talit. Y la Torah nos está diciendo que se hagan ¿qué?
flecos. Se hagan sí. ¿En las qué? En las 4 puntas. Aquí tenemos 2. La primera y la segunda. Y buscamos acá, ¿verdad? Otro y otro. Él está cumpliendo entonces con lo que dice la Escritura, con lo que dice la Torá. Te hará flecos. ¿En cuántas puntas? En las 4 puntas de tu manto, tu talí, con la que te cubras. O sea, que eres tan ley. Estás en la Torá. Ok, la palabra flecos en hebreo es la palabra hedel, que viene de la raíz gadal, que traduce hilos retorcidos, borlas o festones, comúnmente conocidos como sisiyot, y la palabra sisit, que fue tomada del libro Números 15:38 y Ezequiel 8:3, donde dice, donde aparece como sisit, haciendo referencia como a cabellos sueltos y retorcidos. Entonces, ¿qué nos dice el libro de Números, capítulo 15, versículo 38 al 41? Habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. ¿Ustedes vieron que tenía el azul? Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, mire el propósito de usted ponerse eso y tener ese cordón. ¿Para qué? Para que lo veáis y os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seamos Kadosh a vuestro Elohim. Yo Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Misrayim, de Egipto, para ser vuestro Elohim. Yo Yahweh vuestro Elohim. Entonces pregunto, ¿cuál es el objetivo de usar los sisiyot? Recordar siempre los mandamientos del Creador. ¿Por qué? Porque el Creador habla a su pueblo de un manto. Manto es la palabra que dice Jesús en hebreo, que significa vestidura o ropas, de la raíz que, entre otras cosas, significa cubrirse para protección. ¿No es interesante? Entonces, pensemos entonces en el talí. En el libro de Yehezquiel, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versículos 7 al 8, hablando acerca de Jerusalén, dice el Creador: te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto, ¿qué extendió? Mi talit sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Yahweh el Creador, y fuiste mía. Cuando leemos en el libro de Malaquí capítulo 4, versículo 2, acerca del Mashiach, que dice que él es el sol de ¿qué? El sol de justicia, que traerá en sus alas salvación. Cuando decimos la palabra alas, en hebreo es kanaf, K-A-N-A-F, kanaf. Yo le estoy dándole la parashá, pero también la estoy enseñando hebreo. Y kanaf significa ala, extremo, falda o esquina de ropa, por lo que se ha interpretado el texto como que el Mashiach traerá en su sisiyot salvación. Entonces también recordemos que la mujer en estado de impureza, que representa a Israel como los sisiyot de Yeshua en medio de la multitud, y fue sanada de su impureza que nadie más había podido quitar. ¿Dónde encontramos eso nosotros? En Lucas capítulo 8, versículo 43 al 46, donde dice que Yeshua hablando dijo: pero una mujer que padecía de flujo de sangre, decía, desde hacía 12 años que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún había podido, ¿verdad? Por ningún lado ser curada, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y ahí entonces decimos, ¿qué dijo Yeshua? Yeshua dijo: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Cómo están también aquí sus discípulos? ¿Qué le dijeron? Y negando todos. Y Kefas, Pedro, le dijo, pero, con los que estaban allí, le dijo: pero maestro, Rabí, la multitud te aprieta, la multitud te oprime, y tú dices que quién es el que te ha tocado.
Es algo como que, ¿verdad? Como que dice, pero no tiene lógica. Pero ¿qué dijo Yeshua? Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Salió poder de él. Entonces, unamos todos los conceptos. El Creador ordena colocar los sisillot en el borde del manto para recordar los mandamientos de la Torá. Y al tiempo, el manto en el que van los sisillot significa ¿qué? Protección, significa sanidad. Entonces, ¿quién nos cubre con su manto? Es el ¿qué? El Creador mismo. La obediencia a la Torá nos coloca bajo ¿qué? Bajo su manto. Y Yeshua, que es la Torá viviente, la imagen visible del Elohim invisible, según Colosenses 1, es quien nos trae ¿de qué? De muerte a vida, de impureza a sanidad, del mundo ¿de qué? De la casa del Padre, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Y a su regreso, quienes estamos bajo su manto de protección, dice que habitaremos ¿qué? Seguros. Malaquías 4:1-4 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, traerá Yeshua, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pero ¿qué nos recuerda el Creador para lograr su protección? ¿Acordaos de qué? Acordaos de la Torá de Moshe, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y yo les voy a dejar una pregunta a ustedes y ustedes más adelante me lo van a contestar. Los sisillot se utilizan ¿para qué? Dijimos. ¿Para qué dijimos? Para salvación, para sanidad. Entonces, si el varón se cubre con el talit, tiene los sisit en el hogar, porque eres el cohen. ¿Qué sucede con las madres solteras? ¿Qué sucede con las mujeres viudas que viven solas? ¿Pueden usar los sisillot? Porque una mujer divorciada o soltera con hijos en la casa se convierte ¿en qué? La Escritura dice que somos real con ánimo. Aquí no hay legalismo. Si nos vamos a la Escritura en el libro de Levítico, dice que se harán para ustedes. No dice se hará para los hombres. Se harán para ustedes los bordes. Entonces, pues, usted me deja saber si la mujer que está viviendo sola, con hijos, que no tiene marido, puede usar los sisit. O si una mujer viuda, así como yo, sola en mi casa, puede usar los sisit. Debatimos. Piensa en eso. Ok, continuamos. Intereses de dinero. El capítulo 23 y versículos 19 al 20 dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Yahweh tu Elohim en toda obra de tus manos en la tierra donde vas, para tomar posesión de ella. Israel, el pueblo del Creador, debe ser una familia. O sea que un préstamo normal a personas por fuera del pueblo debía estar acompañado del pago de intereses. Pero si el deudor es un hermano, los intereses no se cobrarán. Y hay veces que viene, ¿verdad?, el hermano, viene el tío, viene el primo, mira, préstame 20 pesos. Y bueno, yo te presto 20 pesos para 40. Ese es ser usurero. Ese es ser un usurero. ¿Por qué? Porque te estás aprovechando de que está en una necesidad en el momento dado y tú le vienes a decir, yo te presto 20 para 40. Y eso me aconteció a mí con mi cuñado. Mira, Marisa, préstame este dinero y yo te voy a pagar tanto. Y yo le dije, no, tú no me tienes que pagar tanto, tú me pagas lo que te estoy prestando. Pero ¿cómo va a ser si siempre por ahí me cobran intereses? Por ahí tú has dicho.
pero yo no te voy a cobrar intereses a ti. ¿Por qué? Porque yo conozco la Torá. Y la Torá dice que entonces nosotros a un hermano no le podemos ¿qué? Cobrar intereses, no se le cobra. No puede olvidar a Israel la promesa hecha por su Elohim cuando prometió que si Israel guardaba sus mandamientos, según Devarim 28:12, que dice: te abrirá Yahweh su buen tesoro, el Shammai, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestará a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Ves? Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Podemos prestar sabiamente, porque vemos que hay gente que presta pero que no pagan. Y la Escritura inclusive habla de eso. Al que te deba, al que tú le debas, págale. Porque hay gente que coge y no quiere, ¿sabes? Para soltar luego, eso es huellas en el... No, mira esto, yo te pago la próxima semana. Y la próxima semana vas a cobrar. No, mira que me pasó esto y pasa, semanas pasarán y meses pasarán y después. Por eso dice que lo prestado tiene cara de ¿qué? De dado. Ya te sabe. Ok. Votos al poderoso, muy importante, capítulo 23, versículos 21 al 23. Cuando haces voto a Yahweh tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Yahweh tu Elohim de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiera salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Yahweh tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Las promesas hechas al Todopoderoso son sagradas. El libro del Números, capítulo 30, versículo 22 nos dice: cuando alguno hiciere voto a Yahweh, hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, sino que hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 5, dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pero también dice: porque Yahweh no tomará por inocente al que tal cosa haga. Si tú vienes a prometer en un momento de necesidad, uno tiene que saber lo que uno dice. Poderoso, yo no te prometo nada, pero si tú pudieras ayudarme en esto, cubrirme esta necesidad, yo estaría tan agradecido de ti. Pero no, poderoso, es que si tú me ayudas en esta necesidad, yo te prometo que te voy a buscar todos los días de mi vida. Yo te prometo a ti que yo voy a ofrendar cada vez con mi corazón. Yo te prometo que yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No prometas lo que no vas a cumplir. Porque el hombre promete hoy, ya mañana se olvida. ¿Por qué? Porque cuando se le cubre la necesidad que tenía, ahí se le olvidó todo. Pero a ti se te podrá olvidar. Pero la Escritura dice que hay un poderoso que tiene un libro, que lo tiene ¿qué? Y el malak tuyo al lado tuyo. Marisa prometió en este momento, porque como ella está tan necesitada y tiene una situación difícil, pues ella está prometiendo que va a hacer esto y aquello, y que cuando tú le contestes, pues entonces viene y cumple, el poderoso te cumple, te da para tu necesidad, y después tú ¿qué? Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste, y al pasar fingiré una sonrisa de dulce contraste. Ay, sí, verdad que me acuerdo. Así que por eso nos dice Eclesiastés: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. No prometas lo que no puedes cumplir. Por eso siempre yo digo que cuando usted se casa, usted hace una promesa. Prometo amarte en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en aquello. Y hoy últimamente puedo prometer solamente en la riqueza. Pobre no, riqueza. Y no es así. Usted coge el paquete, lo tiene que coger con todo. Van a venir días difíciles porque el poderoso hace eso a propósito. Y la Escritura dice que todo obra para bien. Y usted dice: ¿qué va a obrar para bien? Todo obra para bien. Porque si tú estás en pareja y hay una crisis, y podemos decir que las estadísticas nos dicen que cuando el hombre se queda sin trabajo o la mujer no tiene trabajo, la pareja dice: por aquí es camino, vámonos.
tú eres un pelado, tú no puedes ayudarme a mí en nada, tú no puedes sostener con esto, no puedes aquello, y entonces lo dejan guindando o la dejan guindando. Cuando usted hace un compromiso serio, que es lo mismo que hacer un compromiso con Abba, estemos pasándola bien o estemos pasándolo mal, nosotros hicimos un compromiso de ¿qué? De obedecerle, de guardar sus mandamientos, estatutos, preceptos y de seguirle. Lo mismo pasa en el matrimonio. Yo enfatizo estas cosas. A la gente no le gusta mucho, pero yo las enfatizo. Si su marido se quedó sin trabajo, ay, este vago aquí metió todo el día, este no hace nada, este no genera dinero. Te acuerdas de ahora, pero no te acuerdas de antes, cuando el pobrecito se levantaba a las 5 o las 4 de la mañana a ir a trabajar y traía el chequecito para la casa. Y vamos a bregar en esto, y vamos a bregar en aquello, y vamos ahí no te acuerdas. O sea, todo lo que hizo atrás, no te acuerdas. Por eso dice que siempre vas a hacer todo bien, pero comete un error. No se van a acordar de todo lo bueno que hiciste, pero se van a acordar de lo malo que pasaste. Y la escritura es bien clara con todas esas cosas. Capítulo 24, 1 al 4 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. El Creador permite el divorcio. Pero ¿qué está diciendo? Pero una vez disuelto el matrimonio, la mujer y el hombre no pueden volverse a juntar. Y les voy a hablar, ¿verdad?, por qué hubo una discusión entre los fariseos con Mashiach, con Yeshua. Y dice, no, porque Moshe permitía que se divorciaran. ¿Pero qué le dijo Yeshua? Le permitía que se divorciaran por la dureza de su corazón. Pero hoy en día no es así. O sea, que la razón por la que la novia del Mashiach tiene que ser una nueva criatura, nacida de nuevo del agua y del espíritu, viene precisamente de esta ordenanza. El plan del poderoso es perfecto. O sea, que la casa de Israel y los de Judá, que han abandonado el pacto y la identidad, han cometido fornicación con falsos dioses. Por lo tanto, no puede volver al esposo que la repudió. O sea, Yahweh repudió a la casa de Israel. Solo a través de Yeshua la novia tiene la posibilidad de renacer del agua y del espíritu, ya que al morir en Yeshua, quien representó a Israel en el madero, el vínculo anterior termina y ya resucitado y la novia nacida de nuevo se pueden juntar por ser una relación nueva. En el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, pacto renovado, como usted le quiera decir, dice, si tú no quieres a tu mujer y la quieres dejar que se vaya, de la única manera que tú le puedes dar carta de divorcio es porque ella te haya sido infiel. O porque él te haya sido infiel. No porque usted lleva 10 o 15 años con esa pareja, con esa persona, y, ya no tiene la misma figura de antes. Ya no se ve como al principio cuando yo la conocí o la conocí. No, que se puso gordo. No, que se puso gorda. No, se le cayó la muela. No, está casi calvo. Yo lo conocí con pelo y ya yo no lo quiero así sin pelo. Como decía mi madre, con la cuchara que coge, con esa come. Porque más vale, ¿verdad?, malo conocido que bueno por conocer, supuestamente así que se dice, ¿verdad? Si Abacadosh te permitió tener esta persona y usted firma una ketubá, usted tiene que por ir para abajo seguirla y cumplir el mandamiento hasta que la muerte nos separe. Y usted dice, no, pero ya no muérete tú. No es porque tú quieras morirte primero te vas a morir, ¿verdad? O la otra persona se va a morir primero. Quizás a lo mejor tú te mueres primero y él se queda vivo y tiene la oportunidad de volver a casarse.
y viceversa. Pero, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender las escrituras, entender la Torah, que de la única manera que usted puede tener un divorcio es ¿por qué? Por infidelidad. Porque meta a una tercera persona dentro. Pero también las escrituras nos dicen, pero si tú quieres perdonar, tú puedes perdonar. 70 veces 7, 70 veces 7, tú debes perdonar. Como el poderoso lo ha hecho con nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que estamos expuestos en un mundo de tinieblas y nosotros tenemos una lucha constante. Y no solamente de que tengamos una lucha constante, sino que el hombre está siendo atacado más duro que a la mujer. Porque el hombre cae por lo que ve, la mujer cae por lo que oye. Pero hay mujeres que son sordas de oído, pero los hombres tienen la vista. Y lo que ves de frente, y la mujer que tú estás mirando, la creación de Yahweh. La creación de Yahweh. Está bien. Okay. Continuamos. Capítulo 25, versículo 1 al 3 dice: si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absorberán al justo y condenarán al culpable. Recordemos, justicia trae como consecuencia la shalom. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito. Será el número de azotes, se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes más que esto, se sienta tu hermano envilecido después delante de tus ojos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 24 dice: de los judíos, 5 veces recibido 40 azotes, menos 1. Este fue el castigo que recibió Shaul. 5 veces, 40 azotes. Cuente cuántos azotes le dieron a Shaul. Por 5 veces. Ok. Continuamos en el capítulo 25, versículos 5 al 10. Hablamos de la ley del liberato. Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, la tomará por su mujer y la hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quieren parentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijera: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. ¿Habían escuchado eso? La casa del descalzado. O sea, esta ley del liberato debía ser tenida en cuenta cuando los hermanos habitaban juntos y al mismo tiempo. Un hermano nacido posteriormente no estaba obligado a observarla. Y fue por esta ley que Yahweh mató a Onán, hijo de Judá, al negarse a continuar la descendencia de su hermano muerto. ¿Por qué eso? Lo dice en Bereshit 38:8. O sea que la casa del descalzado hace referencia a ser considerado como esclavo, que entonces caminaban descalzo. Porque como no quiso estar con otro. Pero entonces, si vemos eso hoy en día, lo traemos al tiempo de hoy en día, eso ya no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque hoy se ve, ¿verdad? Como que algo, wow, mira para allá, con el cuñado, con la cuñada, que eso está mal. Pero en aquellos tiempos sabemos que era para que la gente se multiplicara. Para que hubiera descendencia en Israel, en esa familia. Pero eran familias que vivían juntos y que habían, ¿verdad? Pero los que nacían después ya no tenían que hacer eso. Y si no lo hacían y no quería estar con su cuñada, porque esta mujer está fea, este hermano mío se volvió loco y no sé qué fue lo que cogió ahí, y imagina, yo no quiero eso. Pues entonces tú vas a estar caminando en la ley de los descalzados. Vas a estar viviendo como que considerado como esclavo y caminando descalzo. Ok, continuamos.
En el capítulo 25, 17 al 19, ahí nos habla a nosotros sobre Amalek, que es el enemigo de Israel. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Yahweh. Por tanto, cuando Yahweh tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad, para que la posea, borrará la memoria de Amalek de debajo del Shamayim, del cielo, no lo olvides. En forma específica aparece Amalek, que es uno de los hijos de Saúl, quien atacó a Israel desde el principio y lo hará hasta el final de su existencia. ¿Por qué? Porque Amalek hace referencia a los descendientes de Saúl, a quienes Yahweh siempre enfrentará. El libro de Éxodo, Shemot 17:16, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Muy importante, cuando Israel está en obediencia, tiene que Shalom. Pero cuando está en desobediencia, aparece Amalek. Así que nosotros pensemos en esto y lo apliquemos también a nuestras vidas. Cuando estamos en obediencia delante del Padre, tenemos que Shalom y bendición. Pero cuando estamos en desobediencia, ahí nos metemos en problemas con Él. Shabbat Shalom.